Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Como siempre hemos dicho, es un gozo y un privilegio, hermanos, estar delante de la iglesia del Señor para otro consejo de la palabra de nuestro Dios. Un consejo, hermanos, que sin duda es para ti, padre de familia. Un consejo que es para ti, sin duda, hermana. Un consejo para ti, estimado joven, estimada señorita. Un consejo, hermanos, que es tan pertinente en esta época en la cual estamos viviendo de gran peligro. Le hemos titulado en esta preciosa tarde, hermanos, al consejo bíblico para el día de hoy, cuidado con el pecado de la pornografía y de la masturbación. Antes que nada, hermanos, yo le voy a pedir, hermanos, en el nombre del Señor, que me acompañen. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en esta preciosa tarde y que el Espíritu Santo de Dios venga con poder a nuestra vida, hermanos, y todo lo que digamos sea conforme a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, agradeciéndote primeramente, Señor eterno Dios, por tu cuidado que has tenido para con tu iglesia, para con nosotros, Señor. Pero ahora ha llegado el momento, Señor eterno Dios, que tengamos que traer este consejo bíblico para, Señor eterno, para las familias, para los padres de familia, para las hermanas, para los hermanos, Señor eterno Dios, para cada uno de los que oirán este consejo. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, y sea tu Espíritu Santo quien venga a darnos la guianza, Señor, y guíes nuestros labios, Señor eterno, en esto que es muy delicado, y que, Padre Santo, hablaremos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué difícil, estimado hermano, qué difícil es ayudar a una persona con un vicio. Aquellos que han tenido la desfortuna, hermanos, de tener en casa a una persona alcohólica, a un drogadicto o cualquier otro vicio. Qué difícil, hermanos, es ayudar a ese tipo de personas. Pero, ¿qué hay de los vicios, estimado hermano, que se llevan en secreto? ¿Qué hay de ellos? Hay vicios que se llevan en secreto. Este pecado, el de la masturbación y el de la pornografía, es al igual que otros pecados, estimados hermanos, muy peligroso, debilitante para la vida espiritual. Y sin duda, hermanos, si no tenemos sumo cuidado con el pecado de la pornografía, hermanos, debilitará tu vida espiritual y como consecuencia debilitará a la familia y a la iglesia del Señor. Hace algunos años ya, hermanos, hace algunos años, vino a mí un hermano joven que me hizo una pregunta y me dijo, antes de recibir a Cristo como Salvador y Señor, me dijo él, estaba totalmente entregado a la pornografía y a la masturbación. A raíz de que el Señor vino a mi vida y me salvó, dijo él, experimenté victoria sobre estos vicios y este pecado. Y por un buen tiempo viví libre de ellos, decía este joven. Pero hermano, nuevamente he vuelto a caer en lo mismo, por lo cual me siento perturbado en el corazón. He pedido a Dios perdón por ello, pero a pesar de eso, sigo cayendo. Hermano, necesito ayuda, dijo este joven. Qué terrible, qué duro, hermanos, porque sabemos que hay vicios, hermanos, que se manifiestan. Pero este vicio, hermanos, muchos de las personas que me están oyendo lo pueden llevar escondidas, lo pueden llegar en secreto. Ahora bien, estimado hermano, la pornografía es cualquier material explícito e incitador a la estimulación sexual. Fíjate bien, y lo voy a repetir. La pornografía, le llamamos así a cualquier material explícito e incitador a la estimulación sexual, que puede ser a su vez gráfico, puede a su vez ser en audio, o puede a su vez ser escrito. Hoy en día, hermano, estimado hermano, hoy en día estamos viviendo en los últimos días.
en la cual la palabra del Señor dice que hay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate bien, hoy estamos viviendo esos días aquí. Porque, hermanos, la pornografía es una trampa que muchas veces, estimado hermano, se nos está vendiendo como algo normal. Y cuando nosotros levantamos la voz y exhortamos a alguien, se nos prohíbe inmediatamente. Ellos argumentan que estamos atentando contra la libertad de expresión y eso es terrible, estimado hermano. Así está el mundo en estos días. Por eso dijimos, ay de los que lo malo dicen bueno. Estimado hermano, hay cambios y daños en aquellos que acuden a este pecado de la pornografía. Hay daños tremendos a aquellos que acuden a este pecado de la pornografía. Como son daños principalmente, miren, a la mente. ¿Por qué decimos, hermanos, que daña la mente? Bueno, hermanos, porque aquella persona que acude al pecado de la pornografía, separa el objeto del placer de las relaciones sexuales, lo separa. O sea, una persona que ve pornografía solo ve a la persona como un objeto y eso es extremadamente peligroso. Ahí radica, hermanos, el daño a la mente y al corazón de la persona que ha caído en el pecado de la pornografía. Volviéndose estas personas como potenciales personas, hombres o mujeres, de cometer delitos de tipo sexual. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque la palabra del Señor nos alerta sobre estas cosas. Y qué tristemente, estimado hermano, podemos decir de la pornografía infantil que hoy en día está, hermanos, extendida en el mundo. Es un daño, es un cáncer, hermanos, en la cual está cayendo la humanidad, la pornografía infantil. Podemos llevar a una persona a cometer actos de pederastia, por ejemplo. Cuando alguien cae, hermanos, en pornografía infantil, esta persona es llevada a cometer actos de pederastia. La pederastia, hermanos, es aquella persona que abusa sexualmente de los menores de edad, de los niños o de las niñas. Estimado hermano, en este consejo bíblico te digo que la pornografía debilita tu persona. Pero sobre todo, estimado hermano, la pornografía debilita tu conciencia. Cuidado, joven. Cuidado, señorita. Cuidado, estimado hermano que me estás escuchando. Cuidado, estimada hermana. Porque la pornografía debilita tu conciencia. Y después de debilitar la conciencia, debilita, estimado hermano, todo tu ser. Después de la curiosidad que llama la pornografía, porque llama la curiosidad primeramente, después llama ¿a qué? A la autocomplacencia. Y en la autocomplacencia está el pecado de masturbación. O sea que este pecado tiene un escalamiento hacia más tiempo. Este pecado con el tiempo se vuelve, hermanos, como un vicio que va desensibilizando a la persona hasta caer en situaciones de una moral totalmente deteriorada. Hemos tenido la oportunidad de hablar, hermanos, con personas que están señaladas de pederastia. Y cuando nosotros les hemos preguntado qué les llevó a eso, mencionan siempre, hermanos, que empezaron con la pornografía. Hermanos, es terrible porque daña la moral de una persona. Y que al final, hermanos, este vicio de la pornografía y de la masturbación no encuentran una satisfacción real, es ficticia. En todo esto, hermanos, de la pornografía y de la masturbación, tiene que ver mucho el cerebro. Hay una sustancia, un neurotransmisor que se llama, hermanos, dopamina. Ese lo tenemos en el cerebro. Ese es el neurotransmisor del placer. Es segregada por el cerebro. Pero cuando nosotros hacemos mal uso, hermanos, de nuestra vista, viendo pornografía o desviándonos de los caracteres sexuales, lleva a una adicción.
Y he aquí, estimado hermano, el gran peligro. Pues este vicio de la pornografía queda en la mente del individuo. Y tu mente, estimado hermano, y tu mente, estimada hermana, y tu mente, estimada señorita, queda dañado a expensas de este falso placer que desgraciadamente cuando uno se da cuenta ya está en la mente de uno. Mira el alcohólico. Quizá, hermanos, de los que me están escuchando, hemos visto personas alcohólicas. Los encierran en alcohólicos anónimos, les dan terapias de rehabilitación. E igualmente el drogadicto, hermanos, y hasta podemos decir que empiezan con un periodo de rehabilitación en su vida. Pero, hermano, que me estás escuchando, con el pecado de la pornografía, hermanos, este pecado queda en la mente y ahí radica lo más peligroso y ahí radica lo más preocupante. Ahora, estimado hermano, con el mal uso de las redes sociales, es sumamente peligroso. ¿Y qué de ti, estimada hermana, estimado hermano, padre de familia? Que eres muy complaciente y dejas a los hijos pequeños a quedarse solos con el celular o la tablet o la computadora en sus cuartos. Te lo recuerdo, hermano. Te lo recuerdo, hermana, porque este es un consejo bíblico para todos los que hemos creído en Cristo, que no aprendamos a ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos exhorta a no ser piedras de tropiezo a estos pequeños. Y si bien el texto bíblico se está refiriendo a aquellos que han conocido recientemente al Señor, cuanti menos a nuestros hijos, estimados hermanos. El Señor Jesucristo en esta tarde, en este consejo bíblico, nos dice que aprendamos a no ser piedra de tropiezo a nuestros hijos y a los pequeños que están iniciando en el camino del Señor. El Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Mateo 18:6, dice algo importante respecto a esto. Y dice la voz de Dios así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. Y tú puedes decir en este instante: ¿qué le pasa, hermano? Yo no pongo tropiezo a mis hijos. Porque nos ha pasado, hermanos, cuando exhortamos a las hermanas, a los hermanos. Pero déjame recordarte una cosa. Con esa actitud permisiva en la cual ha caído aún la iglesia del Señor. Esa actitud permisiva a tus hijos, cuando tú lo permites, les estás poniendo tropiezo. Sí. Y si no, dime que no. Con tal de que no lloren el culto, le das el celular. Con tal de que acepte el niño o el adolescente ir al servicio, le prometes prestarle el celular. Oh, hermano, jamás pongas en entredicho eso. Le das el celular aún dentro de la casa de Dios mientras estamos alabando al Señor o se está predicando la santa y bendita voz de Dios. Y tú, en esa actitud permisiva, les das el celular a tus hijos. Es una falta de respeto a la adoración a un Dios que es 3 veces santo, estimado hermano y estimada hermana. No lees la palabra de Dios con ellos. No los exhortas a entregar su vida a Cristo. Hoy en día los padres de familia se han vuelto demasiado permisivos. Hoy en día los padres de familia se han vuelto pero muy, muy permisivos. Y con ello es un peligro. Es una jungla, estimado hermano, a donde tú prácticamente estás dejando a tus hijos ahí a merced de quién. En una jungla hay un león. Y en este mundo hay un león. Y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuida la mente, hermano, de tus hijos. Cuida tu mente, joven. Cuida tu mente, estimada señorita, estimada hermana. Cuida tu mente. Oh, hermanos, hay adultos que están permitiendo esto aún en la iglesia del Señor. Y no levantan la voz para quitar esa actitud permisiva. Cuida la mente de tus hijos. Cuida la mente de la grey. Cuida la mente de los hermanos.
porque hay quien escudriña la mente y el corazón, se llama Jesucristo el Señor. La palabra del Señor en la carta a Tito 1:15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una mente sucia, una mente corrompida, hermano, estimado que me estás escuchando, lo provee la pornografía y la masturbación. El Salmo 7:9 dice lo siguiente: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, bendito sea su nombre. Y este Dios, en el cual está haciendo referencia el salmista, es el mismo Dios en el día de hoy. Él prueba la mente y el corazón. Ahora, estimado hermano, tú me podías decir, ¿qué hacer entonces ante el peligro al que estamos siendo sometidos, aún el pueblo del Señor? ¿Qué hacer? Bien, el mejor remedio es apartarnos del pecado, de la pornografía y de la masturbación. Para hacerlo, hermanos, es necesario tomar medidas drásticas. Ante este pecado hay que tomar medidas drásticas. Por eso la Biblia recomienda siempre huir de las tentaciones de índole de tipo sexual. Recuerda el texto, hermanos, de la segunda carta a Timoteo 2:22. La palabra del Señor nos vuelve a recordar en esta tarde de consejo bíblico lo siguiente, y dice: oye bien, estimado joven, oye bien, estimada señorita, oye bien, estimado hermano, padre de familia y madre de familia, hermanas y hermanos, dice la voz de Dios así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, bendito sea su nombre. Aún ante la tentación de índole sexual, la responsabilidad, estimado joven, estimada iglesia, es huir. Y repito, ante las tentaciones de índole sexual, la responsabilidad de todos los creyentes, estimado hermano, es huir. Huir, hermano, significa irse lo más lejos posible y lo más pronto posible de algo que reviste un peligro. Parte de huir, escucha hermano, parte de huir ante el pecado de la pornografía es destruir todas las revistas pornográficas que tengas escondidas. Parte de huir, estimado hermano, estimada hermana, estimada señorita, es alejarse de los amigos que te incitan a ver pornografía, a escuchar pornografía. Parte de huir es dejar de frecuentar lugares en los cuales sabes que tus ojos van a estar expuestos a la pornografía. Parte de huir es cambiar de canal, apagar el televisor, el celular, la tableta, la computadora, cuando aparecen escenas incitadoras o escabrosas de la pornografía. Parte de huir, estimada iglesia, es abstenerse de ver películas de carácter obsceno. Parte de huir, estimada iglesia, es oír chistes obscenos que son comunes en la rueda de amigos que no conocen de Dios en la escuela o en el trabajo. Parte de huir, estimada iglesia, es que no permitas, padre de familia, que tus hijos se queden solos con celulares o computadoras en sus habitaciones. La palabra del Señor, hermanos, dice: instrúyelos desde pequeños en el temor a Dios. Por otro lado, estimado hermano, además de huir, en el sentido de alejarse de la tentación sexual, es necesario huir más. Está bien, podrías decir, está bien, ya voy huyendo, pero ¿hacia dónde huyo? Podrías preguntarte. Y la respuesta es hermosa: huye hacia el refugio más hermoso. Huye hacia el refugio que nos dejó el Señor en su palabra. Huye a la Biblia, a la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan extensa en esto. La palabra del Señor es tan extensa y está llena de consejos para la vida diaria del cristiano. La palabra del Señor respecto a esto dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y está como pregunta, ¿con qué? ¿Con qué quedarás limpio, hermano, de este vicio?
de la pornografía, del adulterio, de la fornicación. ¿Con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es hermosa: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice la santa y bendita palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Un camino que es en la huida de la tentación sexual es hacia la santa y bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vencer la tentación, la pornografía y la masturbación? La respuesta sin duda es con guardar la palabra de Dios. Pero guardar la palabra de Dios, ¿sabes qué significa, estimada iglesia? ¿Sabes qué significa, estimado hermano? Guardar la palabra de Dios significa 5 cosas. Primero, guardar la palabra de Dios significa, primero, conocer la palabra de Dios. El médico conoce de medicina. El abogado conoce de leyes. El mecánico conoce todo lo que es apretar y desatar. Hermanos, ¿y el cristiano? Guardar la palabra de Dios significa, primero, conocer la santa y bendita palabra de Dios. Segundo, entender la palabra de Dios. Tercero, meditar en la palabra de Dios. Cuarto, memorizar la palabra de Dios. Y quinto, practicar la palabra de Dios. Eso significa guardar la palabra de Dios. Conocer, entender, meditar, memorizar y practicar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el texto en el Salmo 119, en mi corazón o en mi proceso de pensamiento he atesorado la palabra de Dios y eso me permite no pecar contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso nos permitirá, cuando hacemos y guardamos la palabra del Señor con los 5 pasos que acabamos de decir, estimada joven, estimada señorita, nos va a permitir algo muy hermoso. Por eso es el consejo bíblico, estimado hermano, porque eso nos va a permitir 4 cosas hermosas, 4 cosas. ¿Qué cosas? Primero, pensar como Dios piensa. Bendito sea el Señor. Primero, pensar como Dios piensa. Segundo, amar lo que Dios ama. Bendito sea el Señor. Tercero, odiar lo que Dios odia, el pecado. Y cuarto, vivir como Cristo vivió cuando estuvo en la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Quién me redarguye de pecado? Dijo el Señor. Estimado joven, estimada señorita, estimado hermano, estimada hermana, ya sabes que es posible vivir en pureza sexual. Ya sabes, estimada iglesia, que sí es posible vivir en pureza sexual. ¿Cómo? Mediante el poder bendito del Espíritu Santo que está en nuestras vidas y está en nosotros. Bendito sea su nombre. Respecto a la pregunta, hermanos, que me hizo este joven cuando iniciamos este consejo bíblico. Según este joven me contaba que por algún tiempo vivió libre de caer nuevamente en el pecado de la pornografía y de la masturbación. Pero que ahora había caído nuevamente. ¿Por qué? Porque seguramente, como él lo dijo, debilitó sus defensas. Ya no leyó la palabra del Señor, ya no meditó en la palabra del Señor. Oh, hermanos, y eso lo debilitó profundamente y se expuso a la tentación. Por eso en esta tarde, estimado hermano, examina tu vida. Te estás acercando demasiado al fuego del pecado sexual. Déjame recordarte como consejo bíblico que no vale la pena que lo hagas. Porque seguramente si te acercas al fuego caerás. Y la pregunta sería en esta tarde, ¿estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? Tú que has caído y te has levantado y vuelves a caer y te vuelves a levantar, te pregunto en esta tarde, ¿estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? Ahora, no es suficiente con oír la palabra de Dios. Como dijimos, necesitas leer por ti mismo la palabra de Dios.
Necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas meditar en la palabra de Dios y necesitas memorizar la palabra de Dios. Es hermoso el primer paso, recurrir a la palabra del Señor. Segundo, es otra pregunta en esta tarde. ¿Qué? ¿Estás invirtiendo tiempo en la oración? Oh, hermanos, orar es la respiración del alma, bendito sea su nombre. Orar es hablar con el ser amado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es orar, platicarle nuestras penas, platicarle nuestras necesidades. ¿Qué hay, estimado hermano? ¿Estás invirtiendo tiempo en la oración? Si no estás orando, déjame recordarte en esta tarde que será muy difícil que logres tener poder para vivir una vida en santidad, alejada del pecado sexual. Además, debes preguntarte, ¿estás ocupando tu tiempo en servirle al Señor? ¿O será que el pecado ya te va alejando más y más y más del servicio a Dios? No olvides el viejo dicho, mente desocupada es el mejor taller para Satanás. Y así es, estimado hermano, ocupa tu mente en servirle al Señor. Porque puede llegar ese pájaro inmundo, que el Señor lo reprenda, a hacer o a querer hacer nido en tu mente, en tu cerebro, pero no podrá, porque estás ocupado en las cosas de Dios. Ocupa tu mente en algo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Estimado hermano, estimada hermana, la pornografía es adictiva. Dicen que el tabaco es adictivo y es cierto. Dicen que la marihuana y la cocaína y el crack y todo lo que ha salido es adictivo. Claro que sí. Pero nadie se pregunta qué tan adictiva es la pornografía. Déjame recordarte que la pornografía es extremadamente adictiva y es un pecado delante de nuestro Dios. Es una arma que no vende tan fácil Satanás. Es un arma de Satanás. Es un arma que utiliza el enemigo. ¿Para qué? Para debilitar tu vida espiritual y alejarte del Dios vivo y verdadero. Fíjate bien. Y eso debe preocupar tu vida espiritual. Hoy en día podríamos catalogar como la trampa de los siglos. La trampa de los siglos. Esto de la pornografía ha existido ya, pero ahora se está exacerbando. Porque antes, hermanos, nos perseguían con piedras, sí. La persecución fue así. Algunos los mataron, de niños nos apedreaban en la escuela. Pero ahora, hermanos, la persecución es distinta. Es muy sutil y ha entrado. Y probablemente tú has permitido que entre hasta tu mismo hogar por medio de las redes sociales. Es una trampa y es peligrosa. Es el mal de los siglos. La palabra de Dios, estimado hermano, dice que estamos viviendo tiempos difíciles, donde desafortunadamente el mundo ha penetrado, hermanos, aún dentro del pueblo del Señor. Y eso, hermanos, lo sabemos, porque lo vemos. Y así vemos padres permisivos, sí, demasiado permisivos con sus hijos, como lo dijimos hace un momento, a donde la palabra de Dios la han olvidado. Y hasta es un insulto, fíjate bien, cuando les recomendamos usar la vara con sus hijos. Hasta ahí ha llegado aún de los que se dicen ser cristianos. Se insultan, se dan por ofendidos. Cuando les recomendamos, hermanos, cuando un niño lo vemos ya a un joven en impiedad, cuando lo vemos que se ha vuelto, hermanos, burlador de las cosas de Dios, les recomendamos a los padres de familia que le llame la atención. Y dicen, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede usted recomendarnos eso si Dios es puro amor? Déjame recordarle, estimada madre, hermana, padre, que el Señor nos llama a corregir a nuestros hijos. La palabra del Señor está llena, hermanos, de esto, de corrección. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Proverbios 10:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá.
No, hermano, ¿cómo es posible? Usted siendo una persona estudiada, me han dicho, que recomiende que le dé 2 varazos a mi hijo para que se esté quieto en el culto. Pues sí, estimado hermano, lo dice la palabra del Señor. No lo dice, hermanos, el pensamiento secular médico y psicológico. Desde luego que no. Lo dice la voz de Dios. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No te dejes engañar, hermanos, con lo que está saliendo en el mundo. Las redes sociales son muy dadas a sacar cualquier basura. Y si tú no oras, no ayunas, les creerás. Hoy en día, hermanos, recomiendan inclusive que los adolescentes ya vean pornografía, que tengan relaciones sexuales, practicar la masturbación, que les sirve, dicen muchos, como una preparación para el matrimonio. Y así vemos muchos hermanos que permiten relaciones prematrimoniales en sus hijos, que vivir también en uniones libres, también lo permiten. La palabra del Señor, hermanos, es muy extensa y nos exhorta con estos pecados. Mirad que nadie os engañe, dice la voz de Dios, no digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según la tradición de quién, de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Muchos piensan, hermanos, que la Biblia es aburrida y la abren solamente cada domingo y a veces ni cada domingo. Ahí está la fuente de la sabiduría para que puedas corregir a tus hijos. Sí, estimado hermano, así es, estimada hermana. Te lo recuerdo, estimado hermano. Muchos piensan, como dijimos, que ver pornografía es algo sin importancia, es algo insignificante. Pero recuerda, estimado hermano, que es el mundo el que te lo está diciendo, energizado por Satanás, el príncipe de este mundo. Y recuerda, hermanos, que verla es como una carnada. Acuérdate que detrás de la carnada está un anzuelo, dijimos la vez pasada, que te atrapará cuando tú caigas ahí. Andemos con mucho cuidado, amado joven, estimada señorita, estimados hermanos, cuide su matrimonio. Debemos orar, debemos ayunar para que Dios ponga en nosotros ese cuidado. Primero, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras familias y por la iglesia. Déjame recordarte que humanamente, este pecado de la pornografía y de la masturbación no puede ser sanado por el hombre. Pero recuerda que tenemos a un Dios que es todopoderoso, bendito sea su nombre, y debes recordar que este pecado solamente se va viniendo a los pies santos y benditos de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, y que la sangre de Cristo tiene poder para echar fuera toda maldad. Y así es, estimado hermano, así es, estimada hermana, así es. Antes de caer en el pecado, antes de que caigas en la masturbación, en la pornografía, en la fornicación, antes de caer, te recomiendo, estimado hermano, como consejo bíblico, que caigas, sí, pero cae de rodillas a los pies de Cristo. Bendito sea su nombre. Este pecado, que es en secreto, es el pecado del secreto. Te hará perder el gozo. Si bien tú lo cometes en secreto, pero se manifiesta en público. Cuando vemos un joven que ya no alaba al Señor, cuando vemos un hermano que se aleja de las cosas de Dios y si llega a la iglesia está callado, ya no alaba al Señor, ya no levanta su mano, ya no bendice el nombre del Señor, ya no dice amén, aleluya, está callado. Este pecado en secreto es peligroso porque te roba el gozo. Te aleja del Señor. Y el enemigo de nuestras almas es lo que está buscando. Deshacer primero tu vida espiritual, tu vida mental y tu vida física. Dañar a tu familia, dañar a la iglesia. Acuérdate que Satanás está condenado. Y en estos últimos días está buscando y está utilizando todas las armas,
toda la artillería contra la amada iglesia del Señor. Pornografía, masturbación, adulterio, fornicación y tantos pecados más que hablaremos como consejo bíblico y que tú tienes que tener cuidado, tienes que saber, tienes que estar alerta, como cuando vamos caminando en una jungla, debemos ir teniendo cuidado con el león. Debemos ir dando nuestros pasos con mucho tiento, con mucho cuidado, pero confiados en que vamos tomado de la santa y bendita mano de nuestro amado y bendito Salvador, que se llama Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Este es un consejo bíblico, hermanos, de extremada importancia para nuestra vida. Tomémoslo en cuenta, hagámoslo, luchemos cada día. Oremos por nuestros hijos. Recordemos a nuestros hijos antes de que salgan. Debemos recordar quiénes son ellos. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo que debemos estar recordando siempre. Y yo sé, hermano, que en el nombre de Jesucristo el Señor tendrá cuidado de nosotros. Y el Espíritu Santo nos dará la fuerza para vencer este pecado que está asolando a la humanidad. Bendito sea su nombre. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Y vamos a orar a Dios por su muy santa y bendita palabra. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre bendito, en esta preciosa tarde, porque me permite, Señor, llegar ante tu presencia y traer, Señor, un consejo bíblico más. Yo espero, Padre Santo, Señor eterno, que mis hermanos sepan aquilatarlo, sepan guardarlo en su corazón, pero sobre todo sepan llevarlo, Señor, a sus vidas. Mira, Señor, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hay poder en el nombre glorioso de Cristo Jesús para hacernos salir adelante, porque en ti, Cristo Jesús, somos más que vencedores. Gracias, Señor, que a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Y amén, Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por su atención, por estar sintonizando el consejo bíblico. Mi hermana Tinita tuvo que ir a seguir laborando en las cosas de Dios allá en la cocina. Hermana Tinita, que Dios le dé fuerza física y espiritual y adelante. Y a todos los hermanos de la cocina que están preparando los alimentos para esta acción de gracias que iniciará el día de mañana. Déjame, hermano, saludarte a ti, hermana Shalom Espinaza. Hermanos, saludos. Nos está escuchando desde la hermosa ciudad de Coatzacoalcos. Bendito sea su nombre. Mi hermana Mariela Sánchez, un saludo y una petición. Ella pide, hermanos, por su vida espiritual, por su esposo, para que aprendan cada día a ser conforme a la voluntad de Dios. Yo sé, hermana, que pidiéndole al Señor todo es posible. Miren, cuando venimos al conocimiento del Señor y nos agarramos fuerte del Señor, ¿verdad? Venimos a sus plantas benditas. Oh, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. La santa y bendita palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así es el Dios, estimado hermano, en quien hemos confiado. Vamos a pedirle a Dios antes de despedir el programa por mi hermana Mariela, y también saludos a todos mis hermanos, a mis hermanos que nos están escuchando y que nos oirán después, hermanos. Les mandamos un saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy nuevamente, Señor, porque nunca nos cansaremos, Padre Santo, de darte la honra y la gloria desde que llegué a tu conocimiento hace 16 años. Desde entonces, Señor, tú nunca me has fallado. Siempre has estado con nosotros en las pruebas, en las luchas, en las tentaciones. Siempre está tu mano poderosa y santa para hacernos seguir adelante. Por eso, con esa confianza, yo te pido por mi hermana Mariela Sánchez, por su familia, y te pido, Señor, por su esposo, para que seas tú, Señor, quien los ayudes en su vida espiritual y los hagas caminar rectos conforme a lo que tú dices, Señor, en tu palabra.
Yo sé, Señor eterno, el que está pidiendo en esta hora, sé, Señor, lo que es que una esposa pida por nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias a Dios. Bendice la vida de todos mis hermanos que están oyendo el programa y que lo oirán posteriormente. A mi hermana Shalom Espinosa y a todos mis hermanos que posteriormente nos llaman o nos mandan mensajes. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde cada día. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Padre Santo. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerda, estimado hermano, que de aquí 8 días tenemos otro hermoso consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén.